Barron Trump ha sido un padre muy visible que ha pasado años viviendo a la sombra de titulares y polémicas. Sin embargo, ahora, él está tomando el centro del escenario por primera vez. Millones de personas están conmocionadas por lo que ha revelado, y lo ha hecho entre lágrimas. ¿Cree usted que Barron debería hablar más de su padre en público? Discutámoslo. Deje un 1 para sí y un 0 para no. Desde su más tierna infancia, Barron Trump ha sido uno de los niños presidenciales más recluidos de la historia contemporánea, rara vez visto, rara vez oído, pero constantemente observado. Ahora, a sus 18 años, Barron ha hecho una declaración inesperada, contundente y emotiva. Comencemos. El inesperado comentario público de Barron Trump. Para comprender plenamente por qué este momento es tan inesperado, tenemos que echar la vista atrás. Como en los viejos tiempos, la infancia de Barron Trump ha sido de todo menos normal, y puedo decirte que las señales siempre estuvieron ahí. Una vida en el ojo público. A diferencia de sus hermanos mayores, que adoran los focos, Barron siempre ha sido el intocable, lo que le convierte en uno de los Trump que domina el arte del misterio. Sin embargo, no cabe duda de que la vida de Barron no ha sido corriente, desde ser el único hijo que ha crecido en la Casa Blanca en la era moderna hasta tener que lidiar con rumores y escrutinios constantes. Su trayectoria ha estado marcada por el lujo, la presión y la vigilancia constante de los medios de comunicación. Fue la persona que nunca expresó sus opiniones, nunca participó en entrevistas y nunca se involucró en el caos de la vida de su padre. Y a medida que madura, está tomando algunas decisiones importantes que nadie vio venir. Pero antes de que podamos ver realmente por qué la última revelación de Barron es algo sorprendente, tenemos que echar un vistazo a los momentos cruciales que le dieron forma. Vamos a abordar un punto. Barron Trump no creció como tú o como yo. Mientras que la mayoría de los niños crecen en vecindarios con fiestas de cumpleaños en el patio trasero, partidos de fútbol y tal vez una obra escolar o dos. Barron Trump pasó varios de sus años de formación en el hogar más famoso del mundo. Tenía 10 años en 2016, el año en que Donald Trump fue elegido presidente. Además, a diferencia de otros primeros hijos que se mudaron a la Casa Blanca inmediatamente, Barron y su madre, Melania, se quedaron en Nueva York unos meses más para que él pudiera terminar su curso escolar en la Columbia Grammar and Preparatory School. Cuando finalmente se mudaron a la Casa Blanca, Barron se convirtió en el primer niño en vivir allí desde John F. Kennedy, Jr., en 1961. Si te parece increíble, piénsatelo otra vez. Barron no podía jugar al baloncesto en la entrada de su casa o ir en bicicleta por la calle sin que nadie se fijara en él. Cada movimiento que hacía era vigilado de cerca por agentes del servicio secreto, y cada aparición pública suya era objeto de escrutinio por parte de los medios de comunicación. Crecer en la Casa Blanca puede parecer una fantasía, pero en realidad es un mundo de horarios estrictos, medidas de seguridad y constante atención mediática. A diferencia de Malia y Sasha Obama, que solían acompañar a sus padres en sus apariciones públicas, a Barron se le veía poco, en gran parte porque Melania se empeñaba en proteger su intimidad. Pero eso no impedía que la gente supusiera cosas sobre él. Aquí es donde las cosas se complicaron. Ser hijo de un presidente nunca es fácil, pero ¿y Donald Trump? Es un nivel de presión totalmente distinto. En cuanto Barron saltó a la palestra, la gente no paraba de hablar de él. Y no en sentido afirmativo, vaya, qué niño tan maravilloso. Fue mucho más salvaje que eso. Barron fue sometido a un nivel de escrutinio que ningún niño debería experimentar jamás. Desde rumores relacionados con su salud hasta conjeturas en Internet sobre su coeficiente intelectual. Las redes sociales en particular fueron crueles. Hubo acalorados debates sobre si había que dejar en paz a los niños presidentes, ya que incluso los cómicos y las personalidades públicas se permitían ridiculizarlo, y algunos criticaban sus modales reservados, mientras que otros afirmaban que parecía demasiado solemne en público, por no hablar de las descabelladas teorías conspirativas que lo describían como un genio oculto o un recluso incomprendido. Sin embargo, Barron no hizo ninguna declaración, ningún comentario, ninguna respuesta pública, y su trato fue condenado por cruel, sobre todo teniendo en cuenta que jóvenes como Chelsea Clinton y los hijos de Obama fueron protegidos de los insultos. Y eso es exactamente lo que le hacía más fascinante. Mientras sus hermanos mayores ocupaban titulares y entrevistas, Barron aspiraba en silencio a algo mucho más grande, mientras los demás se dedicaban a adivinar en qué clase de hombre se había convertido. Observaba, escuchaba y, como descubriríamos más tarde, se preparaba para su propio destino. Los logros,
Salir de las sombras. Durante muchos años, la vida de Barron estuvo marcada por el secretismo. Pero a medida que crecía, las cosas empezaron a cambiar, y cuando llegó a la adolescencia, estaba claro que Barron era algo más que el hijo de Donald Trump, era una persona autosuficiente con grandes aspiraciones y un futuro bien planificado. La vida y las perspectivas de Barron Trump. En mayo de 2024, Barron Trump se graduó en la Oxbridge Academy, un prestigioso colegio privado de Palm Beach, Florida, a diferencia de la mayoría de las graduaciones de secundaria, donde la familia aclama y toma hermosas fotos. El día especial de Barron fue relativamente discreto, sin grandes fiestas, apariciones en la prensa o publicaciones notables en las redes sociales, pero sus padres estuvieron allí. Pero espera, este fue un gran momento decisivo para él. Barron era algo más que un graduado de secundaria. Estaba creciendo y, por primera vez, tenía pleno control sobre su futuro. ¿Qué hizo Barron después? Aunque muchos esperaban que siguiera los pasos de su padre y trabajara en el sector inmobiliario, Barron tomó una curiosa decisión respecto a sus estudios universitarios. Optó por asistir a la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York, una de las mejores escuelas de negocios del país, en lugar de incorporarse de inmediato a la empresa familiar. Y ahí es donde empieza lo interesante. Barron eligió un camino diferente al de Donald Trump, famoso por asistir a la escuela de negocios Wharton. ¿Fue una declaración tácita de independencia? ¿Una forma de distanciarse del legado de su padre? ¿O simplemente estaba construyendo su propio perfil? Para empezar, Donald Trump y sus 3 hijos, Donald Jr., Ivanka y Tiffany, estudiaron en la Universidad de Pensilvania, lo que creó un fuerte vínculo entre la familia Trump y la institución. En segundo lugar, la Stern School de la Universidad de Nueva York es conocida por sus cursos rigurosos y su énfasis en el espíritu empresarial y la innovación. Crecer en el seno de la familia Trump, centrada en los negocios, ofrece el equilibrio perfecto entre tradición y modernidad para un joven. Barron se desvió de esta tendencia al matricularse en la Universidad de Nueva York, lo que puede haber sido un reflejo de su deseo de crear una identidad separada de la de su padre. Fuera cual fuera el motivo, una cosa estaba clara: Barron, el chico silencioso del fondo, estaba en movimiento. Barron ha manejado hábilmente su perfil público, y su recorrido desde su remota educación en la Casa Blanca hasta su decisión de asistir a la Universidad de Nueva York hace evidente que no es un niño Trump más que transmite el apellido familiar. Se mantuvo en silencio, observó desde lejos y se abrió camino con cuidado, pero ahora está dando un paso al frente, y su arrebato emocional más reciente es digno de mención por ese motivo. Durante años, la gente ha estado tratando de averiguar lo que realmente siente por su padre, su historia familiar y su propio futuro. Ahora que por fin nos deja entrever algo, ¿será solo el principio? Si algo hemos aprendido de Barron Trump es que solo actúa cuando forma parte de un plan mayor. Y lo que tenga planeado será un enorme trastorno que nadie vio venir. Barron Trump ha vivido alejado de los focos la mayor parte de su vida. ¿Ha sido realmente inmune al drama y las polémicas de los medios de comunicación? ¿Qué ha pasado exactamente? Desde los escándalos en universidades de élite hasta los comentarios que hacen levantar las cejas en las redes sociales. Los escándalos significativos que involucran a Barron Trump. ¿Qué ocurrió realmente? Cuando Barron Trump ingresó en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, no era simplemente otro joven acomodado que asistía a una universidad prominente. Entró en un ambiente tradicionalmente liberal y era hijo de una de las figuras más polarizantes de la política estadounidense moderna, por lo que no era de extrañar que llamara la atención en el campus. La polémica comenzó cuando Kaya J. Walker, presidenta de los republicanos estudiantiles de la escuela, habló a Dana Rifer de su papel como joven conservadora en el campus. Los partidarios de Trump saltaron inmediatamente sobre el comentario, acusando a Walker de alienar a Barron e insinuando que ni siquiera a los conservadores les gustaba. En el artículo, llamó juguetonamente a Barron bicho raro universitario. Una excentricidad como una sola declaración bastó para desatar la polémica. Las duras críticas acabaron por obligarla a dejar su trabajo, y Walker intentó más tarde explicar que sus comentarios habían sido malinterpretados, diciendo que simplemente estaba comentando la rareza de la asistencia de Barron a la institución neoyorquina y que no pretendía ofenderle. Pero el daño ya estaba hecho. El episodio suscitó un acalorado debate sobre si la indignación estaba justificada o se trataba de una reacción exagerada, y algunos argumentaron que, como hijo de un presidente, Barron debería esperar que le examinaran allá donde fuera. Las personas cercanas a Barron dijeron que él habría preferido evitar el drama,
pero al parecer no le entusiasmaba estar en el centro de una controversia política a puerta cerrada. Otros dijeron que no debería ser señalado porque no había hecho nada para merecer críticas. Es interesante señalar que Barron nunca habló del tema en público. La vida personal y la polémica de Barron Trump. En cualquier caso, el incidente demostró una cosa: Barron Trump no pudo evitar el estigma asociado a su apellido, incluso en un entorno en el que intentaba tener una experiencia universitaria normal. Si hay algo que se le da bien a la familia Trump es desatar la polémica en las redes sociales. Sin embargo, nadie esperaba que fuera Barron quien acaparara los titulares en Internet. En marzo de 2025, apareció un post de una cuenta que decía ser la de Barron Trump. Por algo le llaman Zelensky. El comentario se hizo rápidamente viral. Al parecer, era una puya al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en referencia a las acusaciones de que Ucrania había recibido miles de millones de dólares en fondos estadounidenses. Durante su guerra con Rusia, la publicación suscitó inmediatamente críticas, y muchos tacharon de irrespetuoso que Barron se burlara del líder ucraniano en un momento de crisis. Muchos comentaristas políticos condenaron el comentario por peligroso y de tono sordo, pero aquí fue donde las cosas se complicaron mucho más. ¿Existía siquiera la cuenta? A pesar de las críticas, la titularidad de la cuenta por parte de Barron no se verificó oficialmente. La implicación de Barron no fue confirmada ni desmentida por la familia Trump, que guardó silencio sobre el asunto, mientras que algunos especularon con que se trataba de una cuenta falsa de un fan creada por alguien que intentaba iniciar un debate, mientras que otros creían que se trataba de un comentario casual que había sido exagerado, incluso si Barron había escrito el post. Tanto si escribió el post como si no. El incidente puso de manifiesto un importante reto al que se enfrenta Barron: la mera mención de su nombre basta para provocar polémica. Mientras tanto, las empresas de la red social se apresuraron a verificar la legitimidad de la cuenta, pero nunca se encontraron respuestas definitivas. Aunque no siempre tiene que mantenerse al margen del drama, como demostró este caso, Barron parece llevar una vida tranquila mientras que su padre parece prosperar en la polémica. Pasando al frente financiero, parece que el apellido Trump no siempre se traduce en oportunidades. Cuando Barron intentó abrir una cuenta bancaria personal a los 18 años, Melania contó en sus memorias, publicadas en octubre de 2024, que se le negó el acceso a ella. Según la primera dama, un banco de toda la vida la despidió y bloqueó los esfuerzos de Barron por abrir una nueva cuenta. Sin embargo, Melania afirmó que no fue un accidente y que las entidades financieras se han desvinculado de todo lo relacionado con la marca Trump a raíz de los disturbios del Capitolio del 6 de enero. En sus memorias, Melania dijo: me quedé devastada y sorprendida al enterarme de que mi banco de toda la vida había decidido cerrar mi cuenta e impedir que mi hijo abriera una nueva. El banco nunca citó explícitamente los vínculos de Barron con la familia Trump como motivo de la denegación, sino que ofreció vagas explicaciones. Por supuesto, la afirmación provocó una oleada política. Los medios de comunicación conservadores defendieron a Barron, enmarcando el incidente como una prueba de que el síndrome de derangement de Trump había aumentado. Pero otros cuestionaron si las afirmaciones de Melania eran exageradas, y algunos especularon que la negación podría haber sido hecha por otras razones. Nadie sabe a ciencia cierta si al final Barron pudo conseguir una cuenta bancaria en otro lugar. A pesar de la polémica, y la falta de pruebas por parte del propio banco contribuyó a la ambigüedad de la historia, dejando al público que especulara, ya que ninguna entidad se presentó para confirmar o desmentir la historia. Aunque Barron Trump ha evitado en la mayoría de los casos los acontecimientos descarados y que acaparan titulares que definen la carrera de su padre, está claro que la polémica le sigue encontrando lo quiera o no. Melania Trump ha insistido en mantener a Barron alejado de la atención pública, pero el episodio tuvo un impacto duradero y reforzó la idea de que, justo o no, hay cuestiones asociadas a la marca Trump que van mucho más allá de la política. Pero, ¿qué ocurre a puerta cerrada? A continuación, lo que hemos averiguado sobre la vida personal de Barron Trump, incluida su relación con Melania, sus intereses ocultos y sus relaciones sentimentales. El menor de los Trump prefiere mantenerse alejado de los focos, a pesar de que la mayoría de los hijos de familias famosas ansían llamar la atención. Pero la persona a la que está constantemente unido es su madre, Melania Trump, cuyo apasionado afecto es el principal culpable de la cuidadosa protección de Barron. Pero ¿cuál es la verdadera naturaleza de su relación? No es ningún secreto que Melania Trump siempre ha puesto a Barron en primer lugar.
Melania se convirtió en la principal cuidadora de Barrón mientras Donald Trump estaba ocupado dirigiendo empresas y, finalmente, el país, por lo que su infancia fue muy diferente a la de los hijos mayores de Donald Trump, que crecieron en medio de su fama en los realities y sus negocios inmobiliarios. Melania dejó claro que su hijo era su máxima prioridad al priorizar regularmente a Barrón sobre los deberes de la Casa Blanca, incluso durante la administración de Trump. Uno de los incidentes más sonados que enfatizaron su relación fue la determinación de Melania de mantener la infancia de Barrón lo más normal posible. Ella era quien lo llevaba a la escuela, lo ayudaba con sus tareas escolares y lo mantenía alejado de los focos. Melania ha sido protectora con Donald Trump durante toda su carrera política, y después de que Trump ganara las elecciones de 2016, retrasó a propósito su traslado a la Casa Blanca para que Barrón pudiera terminar el curso escolar en Nueva York. Aunque algunas personas no estaban contentas con su decisión, las fuentes dijeron que ella estaba decidida a no molestarlo más de lo absolutamente necesario. Aunque sus hermanos mayores están ocupados montando sus propios negocios, la relación de Barrón con su madre sigue siendo muy estrecha, y ella rara vez le ha dejado ser el centro de atención, solo asistiendo a algunos eventos familiares. Barrón parece depender más de Melania que de nadie. Y dada la cantidad de atención que conlleva ser partidario de Trump, está claro que Melania ha trabajado duro para protegerlo. ¿Qué hace Barrón cuando no está esquivando cámaras o asistiendo a actos políticos? Parece que tiene muchas aficiones interesantes. Para empezar, Barrón es un gran jugador. Relaciones y vida personal de Barron Trump. Tiene las habilidades necesarias para ello, ya sea en Call of Duty, FIFA o algún oscuro juego de estrategia, pero para Barrón, jugar es algo más que un pasatiempo. Al igual que muchos adolescentes de la generación Z, ha pasado horas jugando a videojuegos, y al parecer le gusta jugar a juegos competitivos en línea en particular. Tendremos que esperar para verlo, pero en el fondo, disfruta haciéndolo. Dicen que le fascina la creación de juegos y que incluso ha hecho sus pinitos en pequeños proyectos. Dada la conocida afición de Donald Trump a los negocios, ¿trabajará Barrón como desarrollador o empresario en el sector de los videojuegos? A Barrón le gusta jugar a videojuegos y ver deportes, y como mide 1,9 m, no debe sorprender que tenga ventaja cuando se trata de baloncesto. Al parecer, ha jugado en equipos escolares y siente una gran pasión por el fútbol, deporte que le gusta desde que era pequeño. A diferencia de su padre, que siempre se ha interesado más por el fútbol y el golf, a Barrón parecen gustarle las aficiones más exigentes físicamente. La tecnología viene después. Donald Trump ha reconocido que Barrón tiene facilidad para entender sistemas complejos, lo que indica su destreza con los ordenadores y la tecnología. En una época en la que aparecen millonarios tecnológicos por todas partes, ¿podría ser Barrón el próximo? No sería sorprendente, dada su escasa inteligencia. Hacer auténticos conocidos con un apellido tan conocido como el suyo debe de ser todo un reto, comparado con otros niños que podrían andar por ahí imprudentemente. Barrón tiene más bagaje en sus amistades. Su confianza podría ser traicionada, su apellido podría ser utilizado en beneficio propio, o alguien cercano a él podría filtrar información a los medios de comunicación. En tales situaciones, es difícil entablar verdaderas amistades. Sin embargo, algunas fuentes afirman que Barrón tiene un grupo muy unido de amigos, en su mayoría de la escuela y de círculos privados. Al parecer, prefiere las reuniones discretas a las fiestas extravagantes y los espectáculos públicos que su padre consideraría divertidos. Se cree que le gustan los pequeños encuentros de juego, los eventos deportivos y las reuniones sociales privadas. Se plantea entonces la cuestión principal. ¿Hay pareja para Barron Trump? La vida sentimental de Barrón ha recibido sorprendentemente poca atención a pesar de su fama. A diferencia de otros niños conocidos que con frecuencia acaparan la atención de los medios por sus relaciones, Barrón ha conseguido ocultar por completo esa parte de su vida. ¿Tiene pareja? Aunque no ha habido confirmación oficial, las especulaciones no han cesado. Algunos blogs de cotilleos han sugerido que Barrón podría estar ocultando una relación a la prensa, teniendo en cuenta lo discreto que es. No sería de extrañar que estuviera viendo a alguien mientras evita los focos. Después de todo, salir con un fan de Trump no es fácil. Imagínate intentar tener una relación adolescente normal si tu padre es una de las personas de las que más se habla en el mundo. Otros creen que, como Barrón está demasiado centrado en sus estudios e intereses, quizá no esté listo para empezar a salir con alguien. En cualquier caso, todos somos conscientes de que si Barrón hace pública su relación, Internet se volverá loco. Hasta entonces,
solo podemos especular. ¿Has pensado alguna vez en la verdadera relación de Barron con su padre, Donald Trump, en privado? ¿Es el heredero de oro de la empresa Trump o está desafiando en silencio el legado de su padre? La relación de Barron con su padre, una historia no contada de su vínculo especial. El tema de Barron Trump siempre ha sido fascinante por alguna razón. ¿O sabes de algo mucho más interesante? Afirma tener una relación con su padre, Donald Trump. Mucha gente cree que Donald Trump, conocido por dar prioridad a los negocios y no andarse con rodeos, es un padre distante. Sin embargo, muchas personas cercanas a la familia afirman que no es así. En cuanto a Barron, el presidente tiene con él una afinidad emocional un tanto sorprendente. ¿Por qué no vamos directamente al grano? Nacido en 2006, Barron William Trump siempre ha sido significativamente diferente de sus hermanos nacidos antes, a diferencia de Ivanka, Don Jr. y Eric, que crecieron en el próspero distrito empresarial de Nueva York. Barron pasó gran parte de su juventud en el punto de mira por su actividad política. ¿Pero qué tiene Barron que le diferencia de los demás? Tanto su singular dedicación a aprender de su padre como su modesto genio son notables. Barron tiene unos intereses más modernos, conocedor de la tecnología y, si se nos permite el término, afín a la generación Z. Esto contrasta con Don Jr., que ha sido un clon casi perfecto del estilo de trabajo de su padre. Mucha gente no se da cuenta de que Barron siempre ha tenido una voz fuerte cuando se trata de su padre. Es algo más que un niño callado y obediente que se sienta en un segundo plano, a pesar de lo que la mayoría de la gente podría pensar. Han circulado rumores dentro de la administración de que Barron da a Trump consejos no solicitados, especialmente en los ámbitos de la tecnología y la comunicación contemporánea. El impacto de Donald Trump en Barron, su hijo menor. No se puede negar que Donald Trump no es la persona más experta en tecnología del mundo. De hecho, es muy visible en las redes sociales. Pero esto se debe sobre todo a que adopta un enfoque directo y sin rodeos, en lugar de tener un profundo conocimiento de cómo funciona el mundo digital. Al parecer, Barron desempeña un papel en esta situación. Según varios miembros de la familia, Barron ha ayudado a menudo a su padre a conectar con el público más joven. Piénsalo. La base de apoyo de Trump siempre ha incluido a una parte considerable de la población de edad avanzada. Los miembros de la generación X y los baby boomers adoran su estilo directo y acuden a sus mítines. Sin embargo, ¿qué hay de Barron? Tiene una gran comprensión de cómo está cambiando el mundo, y se rumorea que ha empujado a su padre a utilizar estrategias creativas para llegar a los más jóvenes. ¿Recuerdas esos anuncios y vídeos virales de TikTok que obtuvieron un amplio reconocimiento en Internet? Realmente no debería sorprenderte que Barron estuviera involucrado. Como la mayoría de los adolescentes, Barron se siente bastante cómodo utilizando las redes sociales. Es posible que su padre no hable bien las redes sociales, especialmente cuando se trata de su padre. Trump no es el tipo de hombre que acepta fácilmente los elogios. Sin embargo, no se contiene al hablar de Barron. Donald Trump ha hecho frecuentes comentarios sobre la inteligencia de Barron durante su gobierno, especialmente cuando se trata de temas relacionados con los negocios y la tecnología. Sobre su hijo menor, Trump habría declarado: no solo es muy alto, sino también muy inteligente. A pesar de ser un comentario directo, llama la atención porque Trump, un hombre que valora el poder y la inteligencia, hizo el comentario. En una entrevista con Fox News el mismo día en que Barron cumplió 19 años, Donald Trump recordó un incidente que demostraba la destreza de su hijo con la tecnología digital. Contó cómo Barron encendió un ordenador portátil con facilidad, lo que llevó a Donald a preguntar: ¿cómo te las has arreglado para hacer eso? Barron respondió con arrogancia: no es asunto tuyo, papá. Lo que no hizo sino aumentar el misterio. Donald concluyó expresando su evidente orgullo: tiene un talento excepcional en el ámbito de la tecnología. La inteligencia de Barron no es lo único de lo que presume Trump. También ha mencionado que su hijo tiene una notable comprensión de los negocios. Según personas cercanas a la familia, Barron estudia empresariales desde pequeño, aunque no participa tan activamente en la corporación Trump como sus hermanos mayores. Sin embargo, en comparación con Don Jr. y Eric, que se introdujeron antes en el mundo de los negocios, Barron ha adoptado una postura más perspicaz, observa y aprende. Según otras personas de dentro de la organización, al parecer ha desarrollado discretamente una comprensión de cómo se generan las transacciones y cómo viaja el dinero. Ahora, hablemos de algo que podría sorprenderle: la participación política activa de Barron.
Hay informes que sugieren que Barron ha tenido más influencia sobre su padre de lo que la mayoría de la gente cree, a pesar de que nunca ha hablado abiertamente de sus opiniones políticas. La influencia de Barron creció durante el periodo en que Donald Trump se preparaba para la campaña presidencial de 2024. Era consciente de cómo estaba evolucionando el panorama mediático y de lo importante que era captar al público más joven. Barron aconsejó a su padre que participara en actividades populares entre los millennials y los miembros de la generación Z. Sugirió aparecer en podcasts como Impulsive with Logan Paul, The Joe Rogan Experience y el programa de Theo Von, que se emitió el pasado fin de semana. Al utilizar estas plataformas, famosas por la información honesta y sin censura que ofrecen, Donald tuvo la oportunidad de presentarse ante un público más joven de forma genuina. Esta estrategia funcionó bien cuando se utilizó. Por ejemplo, la aparición de Donald en el programa Impulsive, de Logan Paul, obtuvo 6 millones de visitas, lo que demuestra que Barron sabe cómo utilizan los medios de comunicación las generaciones más jóvenes. Barron también contribuye significativamente a la planificación de eventos en los que participan figuras destacadas de la cultura emergente, y eso además de sus apariciones en los medios, para entablar relaciones y debatir estrategias para llegar al público más joven. Invitó a cómicos y personas influyentes de las redes sociales a cenas que organizó en Mar-a-Lago. Estos acontecimientos fueron cruciales para dar forma a la narrativa de la campaña, que conectó con un grupo demográfico al que hasta entonces había sido difícil llegar a través de los esfuerzos políticos de Donald. Los resultados de las elecciones hicieron evidente que sus acciones tuvieron impacto. Las encuestas a pie de urna revelaron que Donald logró una ajustada victoria entre los votantes varones menores de 30 años, un grupo que había favorecido a su rival en las elecciones anteriores. Este cambio reflejaba la eficacia de las estrategias que Barron había creado y su creciente prominencia como asesor clave en los esfuerzos políticos de su padre. Además, reconozcámoslo, hubo momentos en los que el personaje de Trump en Internet parecía algo que un miembro de la generación Z podría encontrar divertido. Tiene un atractivo juvenil, digno de meme, en todas las facetas de su conducta, incluidos sus tweets, réplicas e interacciones con la cultura de Internet. ¿Podría ser una coincidencia? No estoy seguro. El Trump más joven no es el tipo de persona que muestra sus emociones haciendo alarde de ellas. Pero ahora, algo parece haber cambiado. ¿Cuál fue la razón de su arrebato emocional fuera de lo común? Podría revelar algo sorprendente sobre su familia. Barron Trump rompe a llorar tras hacer su revelación. Información muy significativa sobre su padre. Sin duda, hay un problema con Barron Trump. El cambio en la vida familiar de Barron Trump. El hijo menor del presidente Donald Trump ha sido el miembro más reclusivo de su familia desde el principio. Tiene un historial de evitar los focos y rara vez es noticia. Pero ha habido un cambio en los últimos años. La gente susurra entre sí. También ha habido un cambio en el comportamiento de Barron. Según algunas personas cercanas al círculo de Trump, se ha mostrado más emocional y reflexivo. Según los susurros que corren por la organización, y si son ciertos, está a punto de hacer una revelación impactante sobre su padre. Entonces, la pregunta es ¿qué está ocurriendo exactamente? Es hora de reflexionar y especular. Puede que Barron haya estado intentando escapar de la sombra de su famoso padre durante la mayor parte de su vida. Por otro lado, seamos sinceros, la normalidad es inexistente entre los partidarios de Trump, debido a la constante especulación en los medios, la presión y las expectativas. Es suficiente para agobiar a cualquiera, pero sobre todo a un joven que está empezando a definirse. Sin embargo, ahora es cuando empieza lo intrigante. Las fuentes afirman que Barron ha estado luchando para decidir si debe tratar de distanciarse del imperio político y empresarial que define a su familia o abrazar por completo la marca Trump. Ya ha mostrado interés por temas como la tecnología, los juegos y las criptomonedas, que son muy distintos de la política. ¿Podría el supuesto momento emocional que vivió haber estado relacionado con la decisión de elegir un rumbo totalmente distinto? ¿Qué opina su padre al respecto? Si es cierto, independientemente de ello, hay otro elemento que podría ser la raíz de la cuestión. Donald Trump siempre ha tenido grandes expectativas para sí mismo y para su extensa familia. A menudo es muy franco en sus elogios al genio de Barron, e incluso menciona de pasada que su hijo menor podría tener el mejor sentido para los negocios de todos sus hijos. Dicho esto, ¿qué pasaría si Barron decidiera no emprender tal acción? ¿Qué ocurriría si Barron acabara revelando sus verdaderos objetivos? ¿Qué podrían no siempre coincidir con los planes de Trump para el legado de la familia? Quizá fuera una conversación difícil de mantener. Podrían haberse derramado lágrimas. Además,
Es probable que Barron se sintiera obligado a mantener su posición de una manera que el público en general no ha presenciado en ningún otro momento. He aquí otra idea a tener en cuenta, en lugar de distanciarse de la situación. ¿Y si Barron está realmente preparándose para asumir un cargo más crucial de lo que nadie había previsto? Ya ha habido indicios de que desempeñó un papel de guía de su padre en el proceso de recibir instrucciones sobre cómo interactuar con el público más joven entre bastidores. Es posible que se esté preparando para pronunciar un discurso público en el que declarará su apoyo a su padre o explicará las circunstancias que rodean su propio destino. La imprevisibilidad ha sido una seña de identidad de la familia Trump a lo largo de la historia. Además, a pesar de que Barron es un individuo reservado, tiene el potencial de ser el más impactante de todos ellos. No importa lo que ocurra después de esto, hay una cosa que se puede decir con absoluta certeza. Se está prestando mucha atención. El posterior movimiento de Barron podría causar una importante perturbación que nadie había previsto. ¿Qué plan secreto tiene Barron Trump para distanciarse del legado de su padre? Pero se está preparando para abrirse camino en la dinastía Trump de una forma que nadie vio venir. Ahora te planteamos la siguiente pregunta: ¿debería Barron Trump seguir hablando o evitar los focos por completo? Seguiremos de cerca esta cuestión, así que comparte tus ideas en los comentarios. Incluso las voces más pequeñas pueden tener mucho que decir. Si te afectó el emotivo momento de Barron, suscríbete para conocer más historias impactantes del mundo político y no político.